Continuando con las clases sobre los efectos del contrato de trabajo, vamos a concluir hoy hablando de los poderes del empleador. La contrapartida del deber de obediencia que asume el trabajador en el contrato de trabajo implica un poder de dirección que se le concede al patrono, que se le reconoce al empleador. El empleador tiene la facultad, como vimos, de imponer órdenes, de dar instrucciones, que el trabajador subordinado está en la obligación de acatar, de cumplir. Sin embargo, se hace necesario delimitar el alcance de ese poder, la extensión y sus límites. ¿Por qué se le reconoce un poder al empleador? Un poder de dirección. Bueno, simplemente porque es una exigencia de la organización de la empresa. En toda empresa necesita de una dirección. Toda empresa es una comunidad organizada que tiene que tener a la cabeza una persona que dirija y que determine hacia dónde hay que ir para alcanzar los fines propuestos. Y si seguimos la doctrina francesa, vemos que el empleador está dotado de un triple poder. De un poder de dirección, en concreto, particular, de un poder de regulación, establecer regulación, un poder reglamentario y de un poder disciplinario. Poder de dirección, el empleador toma decisiones que en la mayoría de los casos van a afectar en mayor o en menor grado las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. Por eso el poder de dirección tiene que tener sus límites. En primer lugar, tiene que ejercerse de acuerdo a las reglas de la buena fe, por lo cual el empleador o el jefe de la empresa tiene que tomar decisiones con base en las verdaderas necesidades de la empresa, decisiones que sean razonables y no de una manera caprichosa o arbitraria. El poder, en segundo lugar, tiene que ser ejercido en forma responsable, sabiendo que la buena marcha de la empresa depende de las buenas decisiones que el jefe de la empresa tenga, con la finalidad de garantizar no solamente la estabilidad de la empresa, sino también la estabilidad de los trabajadores en sus cargos, la estabilidad de los empleos. Y en tercer lugar, muy importante, lo debe ejercer respetando las condiciones de trabajo establecidas y no causar perjuicio a los trabajadores. Eso implica que no puede introducir cambios que vayan a alterar las condiciones sustanciales, como lo veremos adelante, y que le vayan a causar un perjuicio al trabajador. Puede establecer controles, como ya lo vimos, con las limitaciones que también a las cuales hicimos referencia. Ahora, poder reglamentario. Así como el empleador o el jefe de la empresa tiene la facultad de dar instrucciones particulares, también tiene poder de dar instrucciones generales de general cumplimiento para todos los trabajadores de esa empresa. Y algunas legislaciones reconocen ese poder reglamentario. El Código Civil francés, por ejemplo, reconoce el valor del reglamento interior de la empresa. El Código Sustantivo de Colombia lo establece. Y de manera incidental, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 24, también lo reconoce. Primero, cuando entre las fuentes
el reglamento se refiere al reglamento interno de la empresa como una fuente que regula el contrato de trabajo. Y en segundo lugar, el artículo 24, cuando se refiere a las condiciones bajo las cuales deben dictarse esos reglamentos, que dice que tienen que observar las normas de orden público, laboral, o sea, no ser contrario a la ley, ni a los reglamentos, ni a las convenciones colectivas, y la publicidad para que se lo conozca en el ámbito de la empresa. Un reglamento interno, para ser válido, tiene que ser además de conocimiento público de los trabajadores. No es algo que lo tiene en la gaveta del patrón y lo saca cuando quiere imputarle alguna falta al trabajador. ¿No? Tiene que ser previamente conocido. Además, el patrono tiene el poder de introducir modificaciones en la empresa. Es lo que, y modificaciones que van a afectar el contrato de trabajo. Es lo que la doctrina conoce con el nombre del ius variandi, derecho de modificar, de variar las condiciones de trabajo. Bien, la empresa desarrolla su actividad en un mundo real en donde hay una serie de factores de todo tipo que afectan la actividad de la empresa. Factores económicos, sociales, políticos. Y la empresa tiene que ir adaptándose a esos factores para poder salir adelante. Factores como el que estamos viviendo, endémicos, como la pandemia, que limitan la actividad y que tienen que hacer que las empresas se reinventen, como por ejemplo adoptando nuevas formalidades de trabajo, nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo, que era tan poco utilizado en Venezuela. De manera tal de que la empresa tiene que introducir cambios, o el jefe de la empresa tiene que introducir cambios que van a afectar muchas veces a las condiciones de trabajo. Ahora, ese poder también está limitado. Fíjense una cosa, por lo general, los contratos no pueden ser modificados por una sola de las partes, sino que los contratos tienen que ser modificados por las dos partes. Sin embargo, en un contrato de trato sucesivo, y como es tan especial como es el contrato de trabajo, pues se reconoce esa facultad al jefe de la empresa de introducir esas modificaciones que van a afectar la forma y el modo de la prestación de servicio. Este poder, que se conoce también con el nombre de ius variandi, algunas legislaciones lo regulan expresamente, como por ejemplo la ley del Estatuto Español de los Trabajadores o la ley del contrato de trabajo argentino, que le permiten al empleador introducir modificaciones en el contrato de trabajo. Y nuestra ley no lo hace expresamente, pero sí lo hace cuando en el artículo 80, regula el despido indirecto como causal que justifica el despido del trabajador por haber el patrono introducido unas modificaciones que afecten o perjudiquen al trabajador. Bueno, si observamos las legislaciones que regulan el ejercicio de este poder de modificar las condiciones de trabajo, vemos que en primer lugar, entre las condiciones está un ejercicio razonable. Eso quiere decir que las modificaciones que introduzca el empleador
tienen que ser justificadas y obedecer no a un capricho o una arbitrariedad del empleador, sino tiene que tener una razón que la justifique, que la fundamente. Bueno, esto tendría hasta cierto punto que podemos decir que está contemplado también en el Código Civil. Fíjense una cosa, ejercerse en el ejercicio de esa facultad implicaría, a tenor de lo dispuesto en la parte único del artículo 1195 del Código Civil, incurrir en un abuso del derecho que acarrearía responsabilidad para el patrón. En segundo lugar, el patrono, en el ejercicio de esa facultad de introducir cambios, no puede alterar las condiciones esenciales bajo las cuales fue concluido el contrato de trabajo. Por modalidades esenciales hay que entender las condiciones, todas aquellas condiciones que constituyen un derecho adquirido para el trabajador y cuya modificación puede causar un perjuicio al trabajador. Se tienen que cumplir los dos aspectos. Por ejemplo, a un trabajador se le puede cambiar el horario de trabajo, que entre más temprano, sobre todo con esta pandemia, que es lo que se ha hecho, que se trabaje corrido, horarios corridos, y para que los trabajadores puedan salir más temprano o se modifiquen los turnos, etcétera. Pero no podría, por ejemplo, un trabajador que siempre ha venido trabajando durante las horas de la mañana, ponerlo a trabajar durante las horas de la tarde, durante las horas de la noche, porque eso lo podría afectar gravemente, causarle un perjuicio. De manera tal de que no alterar las condiciones esenciales y, en tercer lugar, que no haya un perjuicio material o moral para el trabajador. No obstante, aquí cabría también, sobre todo con esto de la pandemia, aplicar la teoría de la imprevisión cuando ocurra, como con esta pandemia, una alteración grave de las circunstancias que no se podía prever y que hagan más onerosa la prestación de la obligación por cualquiera de las partes, el cumplimiento de la obligación por cualquiera de las partes. Otro poder que se le reconoce es el poder disciplinario. Sin embargo, nuestra legislación no contempla de manera expresa el poder disciplinario, como por ejemplo algunas legislaciones como la legislación francesa, que contemplan la posibilidad de suspensión del contrato de trabajo como sanción disciplinaria, o el mismo estatuto de la función pública, que contempla la suspensión de un empleado público como una sanción. Pero la ley contempla, digamos aquí, la máxima pena para el incumplimiento grave de las obligaciones que le impone al trabajador el contrato de trabajo, y es el despido, de manera tal de que de esa forma se ejerce el poder disciplinario. Bien. Habiendo visto los efectos del contrato de trabajo, hablemos ahora de la forma del contrato de trabajo. El contrato de trabajo dijimos que es un contrato consensual, o sea, que se forma por el solo consentimiento, de manera tal de que en principio el contrato de trabajo no reviste ninguna forma esencial, no requiere de ningún tipo de formalidad. Sin embargo, el decreto de ley en el artículo 56 establece que el contrato de trabajo, tiene que celebrarse preferentemente por escrito. Eso no impide que si no se celebra por escrito, no se pueda probar por cualquier otro medio, porque no es una solemnidad ad substancia, sino una formalidad ad probationem, y ni siquiera solemnidad. La preferencia de la prueba escrita tiene su justificación en el hecho de la necesidad de proveer al trabajador de una prueba escrita, preexistente, para que él pueda demostrar las condiciones de trabajo
el salario que va a ganar, los horarios, cómo está todo determinado, porque, digamos, quien tiene todos los medios de mostrar eso es el empleador, de manera tal de que el trabajador hay que facilitarle la prueba de la existencia de esos hechos, y eso no lo puede hacer mejor que mediante un contrato escrito. De allí que el legislador no solo diga que hay que celebrar preferentemente por escrito el contrato de trabajo, sino que también establezca que cuando el contrato de trabajo no se haya celebrado por escrito, se presume que todo lo que el trabajador dijo o afirmó es cierto. De manera tal que la carga de la prueba, una presunción juris tantum, porque el patrono, el empleador puede probar, demostrar lo contrario. Entonces, hay que celebrar el contrato preferentemente por escrito, por eso es importante que se celebre por escrito, para que de esa manera las partes sepan claramente a qué atenerse y el trabajador tenga su medio para demostrar cuáles eran las condiciones bajo las cuales fue contratado, y el empleador a su vez se libre de esa presunción y diga, no, un momentico, lo que dice el trabajador no es cierto porque aquí está el contrato. El contrato no solamente hay que celebrarlo por escrito, sino que hay que entregarle un ejemplar al trabajador y dejar constancia de que se le entregó. Y con eso se prueba de que efectivamente el contrato se celebró por escrito y que lo que está diciendo el trabajador, si no corresponde a lo que está en el documento escrito, no es cierto. Bueno, ¿cómo se prueba el contrato? Bueno, ya vimos que una manera de probarlo es con la exigencia de esa prueba escrita. Pero ya vimos que puede que no se haya celebrado por escrito. De manera tal que el contrato de trabajo se puede probar por cualquier medio de prueba. Y la ley facilita la prueba del contrato. Acuérdense que el contrato de trabajo consta fundamentalmente de tres elementos: prestación de servicio, salario y subordinación o dependencia. Que la prestación de servicio se hace de manera por cuenta ajena y bajo una subordinación del empleado. De manera tal que en principio el que alega la existencia de un contrato de trabajo tendría que probar esos tres elementos: presté un servicio personal, me pagaban un salario por eso y lo hacía en condiciones de subordinación o dependencia. Sin embargo, el artículo 53 del reglamento le facilita la prueba al trabajador, y el trabajador lo único que tiene que probar es que prestó un servicio personal, y demostrada la prestación de servicio personal, se presume que existe un contrato de trabajo. Y entonces se traslada la carga de la prueba al empleador, que es el que tiene que demostrar que si bien había una prestación de servicio personal, no se hacía con la intención de celebrar un contrato de trabajo, porque no había subordinación ni había una remuneración como tal, sino que se prestó el servicio personal en condiciones de autonomía, de plena autonomía y por cuenta propia. Pero entonces es al empleador el que le corresponde desvirtuar la presunción. De manera tal de que de los tres elementos, el trabajador tiene que demostrar uno solo: prestación del servicio personal. Y al patrono tiene que desvirtuar los dos otros elementos. El salario se presume, porque en todo contrato de trabajo se presume que tiene que ser remunerado. No es que puede, es que debe ser remunerado, dice la ley. De manera tal de que se verá la manera de determinar
¿cuánto fue el salario? Por lo menos el salario mínimo. Ahora bien, muchas veces cuando se celebra un contrato, no se determinan con anterioridad todos y cada uno de los detalles, de los elementos que el contrato tiene que tener, aun cuando eh, eh, el artículo 59 del decreto ley establece todo lo que tiene que contener el contrato de trabajo, o sea, los elementos más importantes, ¿verdad? Hay que leer todo lo que está establecido allí, que si los nombres, que si el trabajo que va a realizar, etcétera, etcétera. Pero como les dije, muchas veces no se determina con detalle. Como ocurre, por ejemplo, cuando usted va a comprar algo, simple y llanamente pregunta el precio, o a veces ni siquiera pregunta el precio, pues se supone cuánto cuesta, pide el artículo que va a comprar y simplemente después pregunta cuánto es y lo paga, ¿verdad? Muchas veces no se han fijado términos sobre la garantía. Si usted compró un libro y de pronto empieza a revisarlo después de que lo compró y se da cuenta de que le faltan, que tiene algunas páginas en blanco, pues usted vuelve a la librería donde lo compró o al sitio donde lo compró y dice, mire, esto tiene una garantía, ¿verdad? Usted no, en ese momento no discutió de la garantía, pero entonces es algo que se rige por la ley. La ley tiene esa garantía supletoria, incluso da una acción para eso, ¿verdad? Para pedir que le garanticen que esos vicios ocultos que tiene ese libro, ese objeto que usted compró. Bueno, en el contrato de trabajo se puede dar que cuando se celebren por escrito no se establezcan con claridad casi todas las condiciones bajo las cuales se debe realizar el trabajo. Y entonces el artículo 67 establece dos supuestos que van a suplir esa falta de previsión de las partes. En primer lugar, el trabajador va a estar obligado, cuando a veces no se determina con exactitud el trabajo que va a hacer, va a estar obligado a desempeñar los servicios que sean compatibles con su fuerza, con sus actitudes, con su estado, con su condición, y que sean del mismo género que forme el objeto de la actividad que se dedique el patrono. Por ejemplo, a un obrero que lo contratan como obrero en la construcción, como ayudante. Bueno, no le dicen exactamente todas las cosas que tienen que hacer, pero bueno, la costumbre en la industria de la construcción le irá determinando qué es lo que tiene que hacer ese ayudante, que es muy distinto el ayudante de un albañil que el ayudante, por ejemplo, de un soldador o el ayudante de un maquinista. Y en cuanto a la remuneración, si no se ha determinado bien, esa remuneración, dice el artículo 57 de la ley, tiene que ser adecuada a la naturaleza y la magnitud de los servicios, no puede ser inferior al salario mínimo, evidentemente, ni a los que se paguen por trabajos de igual naturaleza en la localidad ni en la propia entidad de trabajo. Es decir, usted no puede, por ejemplo, si contrata ayudantes de albañil, no le puede pagar más a un ayudante del albañil que a otro ayudante del albañil. Tienen que tener el mismo salario. Si usted contrata a un cajero en un banco, ese cajero no puede ganar distinto a lo que gana otro cajero, salvo en algunos casos, como veremos, cuando se permiten ciertas primas, pero que tienen que ser de carácter general en razón de las circunstancias. Por eso lo veremos cuando veamos la regla trabajo igual, salario igual. Bueno, ahora, por aquí, con eso terminamos el tema de los efectos del contrato de trabajo.